siempre llenos de luz y de amor. Esta noche romántica sueño con tus dulces mujeres en flor. Ojos profundos radiantes que en el límpido espejo del río resplandecen cual negros diamantes. Amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Prensa y Cultura, como todos los fines de semana en sus hogares, para llevarles temas de interés general. Hoy tenemos un programa muy especial porque es un programa actualísimo diría yo, porque trata de nosotros como seres humanos, porque trata de nosotros como personas, ¿no es cierto? Y, por supuesto, del conjunto de habitantes y estantes, no solamente del país o de la región, sino del mundo entero también. Los derechos humanos y la justicia son dos temas que vamos a tocar y lo vamos a analizar con el doctor Rubén Darío Cuéllar. Él es un abogado que tiene una trayectoria increíble, entre otras, por ejemplo, que ha sido gobernador o prefecto de nuestro departamento, ¿no es cierto? En algún momento él estuvo ejerciendo ese cargo en nuestra ciudad. Entonces, ese tema, amigos televidentes, yo les ruego poner toda la atención porque de alguna forma nos amplía el conocimiento para que todos nosotros no tengamos dudas sobre los derechos humanos y también sobre la justicia. Entonces yo le doy la bienvenida al doctor Rubén Darío Cuéllar. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación de Prensa y Cultura y del Canal 21. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de conocer, de analizar, digamos, estos temas que he anunciado con la presencia suya, doctor. Buenos días, don Tito. Le agradecido soy yo por brindarnos la oportunidad de conversar este tema de tan acuciante actualidad, como usted lo decía, y cuyo conocimiento y difusión es necesario si realmente queremos vivir en una sociedad donde todos los seres humanos nos tratemos como iguales, nos toleremos y pongamos en vigencia aquello de vivir un Estado constitucional de derecho. Bien, doctor, es decir, se habla mucho, ¿no es cierto? Se hace publicidad, derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos, y resulta que en la realidad esos derechos se ven estropeados, ¿no es cierto? Nadie respeta los derechos humanos, nadie le da importancia a los derechos humanos. Entonces es bueno analizarlo desde el punto de vista ya conceptual. ¿Qué son los derechos humanos, por ejemplo, doctor? Bueno, don Tito, es muy cierto lo que usted dice. En la actualidad tenemos una sensación entre las personas de que cada vez se vulneran con mayor frecuencia los derechos humanos. Sin embargo, podemos decir que esta construcción de lo que significan, lo que son los derechos humanos, deviene desde el comienzo mismo de la civilización. Nos gusta, a quienes hacemos difusión de los derechos humanos, nos gusta remontarnos, por ejemplo, a épocas como la ley del talión para encontrar una primera referencia a una regulación al derecho de la venganza. Porque si usted se fija en la historia, siempre existió el derecho de vengar la ofensa recibida por parte del ofendido. Entonces la ley del talión, cuando establece ojo por ojo y diente por diente, no es como a primera vista nos podría parecer una decisión extremadamente salvaje, extremadamente feroz. No, más bien es un índice de proporcionalidad. Nadie que haya sido ofendido con una ofensa menor puede exigir un derecho a la venganza mayor de la ofensa recibida. Es decir, nadie puede exigir un ojo por un brazo, si usted quiere ponerlo así. La proporción tiene que estar entre esas situaciones.
Y eso nos demuestra que desde muy remotos tiempos el ser humano se preocupa por los derechos que son inmanentes, que son intrínsecos de la persona humana. Esos son los derechos humanos. Esos derechos que son inherentes a la dignidad de la persona humana. No los otorga nadie, no los concede ningún gobierno. Es falso aquella creencia que un gobierno puede conceder o negar derechos. No es cierto. Son los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la felicidad. Son derechos inherentes que nacen con la persona humana y que tienen vigencia allá donde se encuentra esa persona. No interesa su nacionalidad, no interesa su condición social, no interesa su credo religioso, no interesa su idea política. Los derechos humanos lo acompañan. Y por lo tanto, la historia de la humanidad, sobre todo a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, ha empezado a vivir una evolución progresiva de los derechos humanos. La Convención Americana de los Derechos del Hombre es anterior a la Convención Universal de los Derechos Humanos, 6 meses antes fue publicada, y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos es la primera convención que trata de que los países miembros del sistema interamericano cumplan con el respeto a determinados derechos. Lista 21 derechos la Comisión Interamericana. Y obviamente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión, los derechos políticos, son parte de esa convención que es conocida como el Pacto de San José. Es decir, desde el momento en que los estados suscriben un documento internacional en el que se comprometen a respetarlos y a promoverlos, se genera para ellos una obligación. ¿Qué es lo que falla? Lo que falla es que el sistema de protección de los derechos humanos no tiene fuerza coercitiva, no tiene una policía como tiene un poder judicial en un país para inmediatamente someter al imperio de la ley a quien está entrando en falta. Por eso el sistema de protección de los derechos humanos, el sistema interamericano y el sistema universal son sistemas con carácter reparador, es decir, después de cometida la ofensa, el ofendido recurre a estos tribunales, demanda al Estado, por eso se demanda al Estado infractor, no a una persona, y el Estado ya repite su acción contra quienes personalmente hubieran cometido esto. Y exige al Estado, no importa que el gobierno que haya cometido la ofensa ya no esté en funciones, porque esto sucede bastantes años después, exige a ese Estado reparar el daño infringido a esa persona. Y la reparación es de dos tipos: una compensación económica por las ofensas sufridas, cárcel, que hayan sufrido malos tratos, y por otra parte toma medidas para evitar que esas conductas se vuelvan a repetir en ese Estado. Y exige, por ejemplo, en algunos casos, el establecimiento de normas legales que impidan la ocurrencia de ese tipo de eventos o la erección de memoriales, como llama, es decir, símbolos que van a recordarnos permanentemente que ese tipo de conductas no se pueden volver a suceder. Entonces, tenemos que los derechos humanos son universales, es decir, se aplican en cualquier lugar del planeta donde esté la persona. Son de carácter idénticos, no hay uno por encima del otro, no hay uno que valga más que el otro, no es que te concedo el derecho a la vida, pero no el derecho de la libre expresión, por ejemplo. Ningún derecho sustituye a otro, todos se exigen en su cumplimiento en igualdad de condiciones. Son progresivos, derechos que en la antigüedad no eran considerados como tales, hoy por hoy se van incorporando. En el sistema americano empezamos con la Convención Interamericana, que habla de lo que se conoce como derechos civiles y políticos. Pero a esos derechos civiles y políticos, a través de sendas convenciones posteriores, se han incorporado los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos medioambientales. Entonces, alguien clasificó alguna vez estos derechos en los
civiles y políticos como derechos de primera generación, los económicos, sociales y culturales de segunda generación, los derechos indígenas de tercera, los medioambientales y así. Y sin embargo, el sistema interamericano evita hablar de esa clasificación porque parecería que hay un listado de que unos sirven por encima de otros, y eso no es cierto. Todos tienen igualdad al momento de su aplicación y de su reclamo, y por lo tanto hablamos de progresividad en los derechos antes que de clasificación de primera generación, segunda generación o tercera generación. Fíjese usted, en la antigüedad la esclavitud era considerada un derecho. Dentro del derecho a la propiedad, que es uno de los derechos convencionales protegidos, se consideraba que un hombre podía tener bienes y a otros seres humanos bajo su propiedad. Las encomiendas. ¿No? Y antes de las encomiendas, los filósofos griegos, uno de los máximos filósofos griegos, Platón, decía que la esclavitud no solamente era necesaria para la sociedad, sino que era buena para el ser que había nacido en la condición de esclavo, que era necesario para el desarrollo de la sociedad y además buena para esa persona que tenía la condición de esclavo. Bueno, y no vamos a decir que este señor era un tirano intolerante, era un gran filósofo que buscaba cómo llegar al estado del goce de la felicidad individual. Hoy por hoy nadie se atrevería a decir que la esclavitud es un derecho inherente del ser humano, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo la progresividad de los derechos van escalando. El derecho a la disposición de los hijos, la patria potestad que se llamaba en el Imperio Romano. Los padres eran propietarios no solamente de sus vidas y de sus haciendas, sino de la vida de sus hijos. Sus hijos eran considerados parte de su patrimonio y por eso el padre decidía con quién casaba a quién, qué hacía qué, cuál de sus hijos, y si no, la sociedad aceptaba que ese padre repudia a ese hijo, lo expulse, inclusive llegue en algunas sociedades hasta asesinarlo. Bueno, hoy por hoy eso ha evolucionado tremendamente. La Convención de los Derechos del Niño es una convención universalmente aceptada, donde los derechos de los niños como ser humano se anteponen a cualquier derecho de cualquier familiar que esté cerca de ellos. Por eso entonces podemos decir que los derechos humanos son universales e inalienables, interdependientes e indivisibles, iguales y no discriminatorios. Así es. La inalienabilidad, disculpen el trabalengua, significa que no prescriben, nadie puede quitárselos, nadie puede otorgárselos y no terminan ni concluyen en un determinado periodo. Nadie puede apropiarse de ellos. El concepto de la interdependencia es que unos necesitan de los otros para subsistir. No podemos hablar del derecho a ser, por ejemplo, de los derechos políticos sin ejercer el derecho a la libertad de elegir o el derecho a postularse a un cargo público o a elegir a quien uno considera es la mejor persona para entrar a ese cargo. No podemos decir, perfecto, te doy el derecho a una vida digna a través de un trabajo, pero no te doy derecho a organizarte políticamente y a expresarte de acuerdo a esa organización. No hay cómo cortar la vigencia de algunos derechos e imponer otros. Solamente las convenciones exigen que cuando por fuerza mayor se tenga que interrumpir la vigencia de algún tipo de derecho, esta interrupción sea adoptada por los medios tradicionalmente adoptados en la Constitución. El famoso ejemplo del caso del estado de sitio, cuando se produce una conmoción, no necesariamente por un golpe de estado, sino por una catástrofe natural, un terremoto, un incendio de grandes proporciones, el estado suspende, por ejemplo, el derecho a la libre circulación por un plazo definido y por una ley que así lo aprueba, ¿no? Recordando las circunstancias en las que se debe aplicar este derecho para no vulnerar el derecho de los demás, ¿no? Y siempre tienen un plazo muy breve, pero no es desconocimiento, es suspensión temporal. Claro. ¿No? Entonces podemos hablar también de derechos y obligaciones que tienen los derechos humanos. Así es. Así es. Así como la persona
la persona humana, disculpen la redundancia, pero podemos hablar de personas jurídicas, que son estos entes que se organizan, las sociedades, las empresas, ¿no? Y las personas humanas, las personas de carne y hueso, así como las personas tienen derechos, tienen ciertas obligaciones para con el Estado. Es decir, estas obligaciones deben ser de cumplimiento, es decir, el ciudadano, la persona, mejor dicho, tiene que devolver al Estado, ayudar al Estado en la medida que recibe derechos. Y un ejemplo clásico de lo que son las obligaciones del individuo, de la persona, es, por ejemplo, el caso del servicio militar obligatorio. Y sobre eso, déjeme decirle, don Tito, que el anterior Tribunal Constitucional, cuando era el Tribunal Constitucional de la República, dictó una sentencia allá por el año 2005, que se ha convertido en la jurisprudencia más usada por el sistema interamericano para fallar en estos casos. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana así la usan, la sentencia que redactó el doctor, cuyo redactor fue el doctor José Antonio Rivera Santibáñez. Rápidamente lo pongo en antecedentes. Un ciudadano boliviano se presenta a la conscripción en la ciudad de La Paz, queda admitido, y en el momento en que le van a asignar la unidad militar donde tiene que cumplir su servicio militar, él interpone un memorial ante esa unidad militar indicando que él es testigo de Jehová, es de esa corriente religiosa, y que por lo tanto su fe le impide aprender o estar cerca de cualquier instrumento que signifique una acción para matar a otro ser humano. Y que por lo tanto pide que se lo exima de la prestación del servicio y se le entregue la libreta de servicio militar. El ministro de Defensa de ese entonces, esto era el año 2002-2003, contesta diciendo que está bien, que la objeción de conciencia, que es como se conoce este tipo de impedimentos para realizar la obligación, es un argumento válido, pero que él tiene dos vías para hacer eso. Que se presente ante el banco tal o cual, haga el depósito y va a recibir una libreta de auxiliar en el que se registra que no ha hecho el servicio militar. Este ciudadano contesta diciendo que no corresponde que él pague, porque en realidad él está dispuesto a cumplir con la obligación, pero quiere que la obligación se traduzca en algo que él pueda hacer y no obligarlo a hacer algo que su religión le prohíbe. Es decir, el método alternativo para cumplir con la obligación. No se ponen de acuerdo, el caso llega a la Corte Suprema falla a favor del Estado boliviano, indicando que el ciudadano tiene la obligación o de prestar el servicio o de pagar el canon correspondiente para ser eximido, y el ciudadano presenta una demanda ante la Comisión Interamericana, porque el sistema interamericano tiene esas dos fases, primero la Comisión y después la Corte. En la Comisión se admite el caso y la Comisión, antes de fallar sobre el fondo, somete esto a una posible transacción entre las partes. Les propone buscar un acuerdo común. Y el gobierno boliviano de ese momento se allana a la situación y deciden en un acuerdo transaccional que está en la biblioteca de la comisión, cualquier persona puede acceder a la página web de la comisión, donde el gobierno boliviano se allana a entregarle la libreta de forma gratuita por esta única vez, pero además se allana a hacerla del desarrollo legislativo que permita que ciudadanos que tengan la misma objeción de conciencia el día de mañana puedan cumplir su obligación a través de trabajos alternativos. Porque ¿qué hace esta sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia, el tribunal que le da la razón al Estado? Dice que si bien es cierto, el ciudadano está en todo su derecho a no aprender a manejar armas, él tiene una obligación ineludible con el Estado, porque así como tiene derechos que son inalienables, tiene obligaciones ineludibles, lo que no significa que tengan un idéntico cumplimiento, lo que implica que esa persona podría hacer un trabajo alternativo y que el Estado
no había desarrollado, pero esa falta de desarrollo de los métodos alternativos no era suficiente para dejar de cumplir la obligación. Y por lo tanto el Estado boliviano debería haber ya desarrollado, de acuerdo a ese compromiso, las leyes que permitan que los ciudadanos que consideran que no, por una objeción de conciencia, no deben cumplir con el servicio militar, puedan hacer trabajos alternativos. En muchos países de América Latina, como le digo, se toma esta sentencia como orientadora, y Colombia, por ejemplo, ha desarrollado toda una serie de leyes que permiten el cumplimiento de otro tipo de obligaciones, servicio civil, prestaciones de educación, una serie de cosas que hacen los conscriptos que no están dispuestos a aprender el uso y el manejo de armas por una objeción de conciencia. Bien. Doctor, claro, concreto, digamos, ¿no?, el análisis que hace sobre este tema de los derechos humanos, por supuesto. Entonces, vamos a seguir más adelante con otro tema que es el de la justicia, doctor, pero antes yo quisiera pedirle aquí un permisito para hacer un corte dentro del programa. Perfecto, claro que sí. Amor que pasas cantando. Hay que vivir animado, la vida tiene su alegría. La vida se pone mejor con cree que nos da energía. Si hoy caminamos juntos con paso firme y buen humor, es porque toda la gente tiene energía de la mejor. La energía de la gente es como magia, te ilumina, te da, te contagia. La energía de la gente es una luz que ilumina bajo el mismo cielo a toda Santa Cruz. Sí, señor. En mí veo el mar, la playa y el sol, horizontes que no conocí. Mi canto reclama tu voz y yo la flor de tu piel. Y esta noche tibia de lejos te siento venir. Palabras de amor que hoy se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice tu adiós. Soy un ave libre que busca la felicidad. Camba, yo sé que te llevo dentro, porque en mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. Niña, al recordar hoy tus ojos tan fijos en mí, veo el mar, la playa y el sol, horizontes que no conocí. Mi canto reclama tu voz y yo la flor de tu piel. Y esta noche tibia de lejos te siento venir. Palabras de amor que hoy se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice tu adiós. Soy un ave libre que busca la felicidad. Capa, yo sé que te llevo dentro, porque en mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar, donde te pueda olvidar,
Canta, yo sé que te llevo dentro, porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Y ya te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te puedo olvidar. Bien, gracias por el intermedio, ¿no es cierto? Doctor, hay otro concepto que se maneja muy alegremente en nuestro país y acá en nuestra región, por supuesto, ¿no? Se maneja de una forma casi cotidiana y que pareciera que no tiene ningún valor, digamos, en nuestro medio porque no se ven los resultados en su debido momento. Es decir, muy rara vez se ve el resultado de la aplicación de la justicia. La justicia es otro tema, ¿no es cierto?, que aqueja también a nuestra ciudad, a nuestro departamento, a nuestro país, porque se ve que en muy pocas ocasiones, esta parte del gobierno nacional que es la justicia, digamos, no se cumple, no se ve que haya tal determinación y mucho menos que se pueda aplicar una justicia justa, como quiere decir el término justicia, ¿no es cierto? Entonces, para nuestros amigos, ¿qué es lo que representa pues la justicia? Es decir, ¿a qué llamamos nosotros justicia, doctor? Es cierto, don Tito, nosotros adoptamos como forma de gobierno, inclusive con esta constitución actual, la forma republicana, es decir, la separación del poder en 4 ámbitos, dice la Constitución, interdependientes, pero al mismo tiempo autónomos, es decir, no subordinados, quiero decir con autónomos. El órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano electoral. Y justamente el órgano judicial es quien debe ejercer el control, lo que se llama en teoría el peso y el contrapeso, establecer los límites para que ninguno de los otros órganos del Estado excedan sus funciones o se extralimiten en el uso de las prerrogativas y de los monopolios que la ley les otorga. Nosotros, no de ahora, sino desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, atravesamos una crisis estructural de la justicia en Bolivia. ¿Qué quiero decir con estructural? Que no es un problema que se arregle fácilmente cambiando una autoridad, que se arregle estableciendo algún tipo de incentivo. No, es un problema que hace a la estructura misma del Estado e incluso amenaza con poner en riesgo la existencia misma del Estado. Porque en un Estado constitucional de derecho como el nuestro, la misión fundamental del órgano judicial es la de resguardar y respetar el derecho y la seguridad jurídica, el derecho de cada individuo y la seguridad jurídica. Por lo tanto, justicia y derechos humanos forman parte de un binomio no separable. ¿Quiénes son las autoridades llamadas por ley para hacer respetar los derechos humanos vigentes en nuestro país? Al que tienen derecho, valga la redundancia, todos los seres humanos por esa condición. Es el órgano judicial. Sin embargo, como le digo, la crisis de nuestro sistema es de tan larga data que es necesario hacer una serie de reformas estructurales para atacarlo. Pero que no se vaya a pensar que estas medidas estructurales exigirían de buenas a primeras la realización, por ejemplo, de modificaciones constitucionales. No, ¿por qué no? Porque nuestra Constitución es una de las constituciones más garantistas en derechos. Tenemos más de 100 artículos de la Constitución dedicados a garantizar la existencia, vigencia y uso y goce de esos derechos. Es decir, por legislación general constitucional no estamos atrasados, lo que no se traduce en una efectiva y una buena justicia en el país. Y eso, como le digo,
se puede resolver sin necesidad de hacer ningún ajuste constitucional, por lo menos ninguno de momento en el corto ni en el mediano plazo. ¿Qué sucede, don Tito? Yo no sé si su amable audiencia tiene muy en claro esto, pero en este país que tiene 1.098.000 kilómetros cuadrados, que tiene 339 municipios, que tiene una cantidad considerable de ciudades, tiene apenas algo más de 800 jueces para atender, cercano a los 900 jueces para atender a más de 10 millones de personas. Una primera falla. Segunda falla, tiene un ministerio público, una fiscalía con un requerimiento, una escasez de recursos humanos tremenda. Y además a eso se suma el hecho de que no son institucionalizados, es decir, fiscales son designados por decisión del Ministerio de Gobierno, decisión de la Fiscalía General, que no tiene una independencia, debería guardar una independencia muy grande del Ejecutivo. Actualmente vemos que no guarda ninguna de esas relaciones. Y además de eso tiene una carencia total de recursos. Una justicia que sobrevive, que malvive, con un presupuesto que no alcanza, apenas alcanza al 0,50% del presupuesto general del Estado, es decir, ni un 1% se dedica a la justicia. No tiene recursos propios. No tiene recursos propios, pero tiene recursos propios que otra vez son centralizados, no son transparentemente manejados y en definitiva nos traen a una serie de problemas. No es que la justicia en el resto de los países del mundo reciba un presupuesto muy alto. En la mayoría de los países donde hay una sólida institucionalización democrática, quiero pensar en Costa Rica, quiero pensar en Chile, quiero pensar en Colombia inclusive, estamos hablando de poderes judiciales que reciben alrededor del 4% del presupuesto general del Estado para sobrevivir. Si con 0,5% de presupuesto hay 800 jueces, con un 2% llegaríamos a tener 1.500 jueces. O sea, no es una proyección aritmética, pero da para pensar que podríamos hacer eso. Un primer problema, evidentemente, es un problema de recursos, pero no es solamente un problema de recursos. Es un problema de asignación eficiente de estos recursos, porque el dato más entristecedor todavía sobre la justicia es que el presupuesto es poco y además no se gasta en un 100%. La ejecución presupuestaria del órgano judicial no llega al 70%. Es decir, que no solamente reciben muy poco, sino que no lo gastan bien, no saben gastarlo. Y eso también hay que corregir. No es que no sepan gastarlo porque no estén conscientes de sus necesidades. Es porque, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, el órgano administrativo que regula esto, está lleno de colegas abogados y no de especialistas en gerenciamiento, que es lo que debería tener. El que maneje esta parte presupuestaria no tiene que ser un abogado necesariamente. Debería ser un administrador de empresa con capacidad y especialización en materia pública. Eso para hablar de lo económico. Pero evidentemente lo económico es solamente una arista. Está la parte institucional, lo que acabamos de decir. Perdón, doctor, ahí. Es decir, eso permite la mala administración de los recursos económicos de la justicia o de este órgano judicial. Es lo que permite, digamos, la corrupción que existe dentro del manejo de la justicia. Por supuesto, no solamente la desinstitucionalización permite la corrupción, sino la tradición que tenemos en Bolivia, que todo creemos solucionarlo a través de la aprobación de una ley. No de la aplicación de la ley, de la aprobación de una ley. Y por eso hacemos profusión de normas. Y en la norma llegamos al detalle más mínimo. Si la persona en la mañana hace esto, va a tener tal pena. Si en la tarde llegamos a lo casuístico, ¿no? Esa es una tradición, es una tara que difícilmente nos hemos despojado, que nos deviene de la época de comienzos de 1900. En el mundo entero
a fines de 1800, principios de 1900, se impuso una corriente jurídica, el positivismo, ¿no? Los grandes padres del positivismo, ¿no? Decían, el juez es un ser inanimado por cuya boca habla la ley. La ley es dura, pero es la ley, ¿no? Por eso el positivismo buscaba todo a la ley. La ley se impone por encima de todo. La tradición positivista ha sido abandonada en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque ahora lo que nosotros buscamos es la aplicación no de la ley, sino de la norma constitucional en la búsqueda de la armonía social. Y por lo tanto, la ley es un instrumento más para el juez, pero no es el único instrumento. Y nuestra legislación continúa atada a ese positivismo decimonónico de influencia francesa que tenemos, ¿no? Por eso, cuando el juez, en aplicación a lo que dice la Convención Interamericana, que los jueces tienen la obligación de oficio de aplicar la jurisprudencia que emana de la Corte en los casos que resuelven, dicen, no, yo no voy a aplicar esto porque el Código Penal dice, el juez que se apartare de la ley en su fallo comete prevaricato. O sea, antepone la ley por delante. Entonces, ese juez probablemente tenga conciencia de que debería no aplicar la ley en ese caso, pero también siente mucho temor de que estos códigos tan atrasados en su desarrollo lo perjudiquen en su bienestar personal. Claro. Esa es una de las medidas. Otra de las medidas es la falta de institucionalización. Y esa falta de institucionalización deviene en que no hay una carrera clara de jueces, de fiscales, ¿no? Mire usted, en Bolivia nosotros, a partir de lo que se denominan los códigos Banzer en los años 70, decidimos la inclusión de los delitos económicos en el Código Penal. Entonces, si a mí una persona me debo dinero y no me paga cuando habíamos convenido, ¿qué es lo que hago? Lo demando por estafa. Rápidamente ingreso al delito de estafa y todos los delitos de orden económico comercial están incluidos en el código. Y si usted se fija en las causas por las cuales las personas están detenidas, muchos de ellos están detenidos por este tipo de delitos que en ninguna otra parte del mundo conllevan cárcel. Son aspectos que se resuelven perfectamente en la vida civil. Hay una tradición de los bolivianos fuertemente dirigida, influenciada a judicializar todas nuestras acciones, ¿no? No me pagaste el alquiler, te meto juicio. No hiciste tal cosa, te meto juicio. Entonces, una de las medidas, aparte de institucionalizar, de tener jueces probos, jueces que entiendan de las materias que están tratando. Cuando, por ejemplo, en el delito de estafa, se demanda a una empresa o a una institución, lamentablemente una gran mayoría de los jueces en materia civil comercial no entienden cómo se lee un balance, cómo se interpretan los estados económicos de una determinada empresa, no tienen una formación especialísima en ese tema, cosa que debería ser requisito. Es como en la medicina. No puede ejercer de oftalmólogo un médico que no haya hecho la especialidad que le permita conocer al detalle cómo funciona la vista. No puede ejercer de médico cirujano alguien que no tiene una especialidad de 4, 5 o 6 años de estudios posterior para lograr esa capacitación. Los jueces en Bolivia son designados en función a medidas, pero no a la meritocracia de especialidad que deberían tener. Una de las primeras correcciones que tenemos que hacer. Otra corrección, defensa pública. Uno de los derechos más vulnerados en Bolivia es el principio fundamental del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Acceso a la justicia significa todas esas medidas que el Estado tiene que tomar para que el ciudadano, cualquiera sea su condición o su demanda, acceda pronta y efectivamente a recibir justicia. Yo considero que se han violado mis derechos, tengo el derecho de recurrir a un juez y que ese juez en un plazo razonable determine si tengo o no tengo la razón y que el Estado me brinde todas las herramientas necesarias para que mi petición sea considerada.
Eso significa, entre otras cosas, la instalación de tribunales ordinarios. Significa la asistencia de un juez natural, es decir, el juez del lugar donde uno está, ¿no? La accesibilidad a una defensa pronta y eficiente. En Bolivia, la defensa pública depende del ministerio y está conformada por no más de 80 jóvenes profesionales que hacen de defensores públicos. En la gran mayoría de estos casos son jóvenes que no tienen ninguna experiencia de formación especializada en la materia que defienden. Y ellos tienen que defender porque la ley los obliga. Ese es un problema que tiene que solucionarse. La defensa pública tiene que ser ejercida por los mejores profesionales especialistas en la materia. ¿Qué hacen países mejor organizados? Por ejemplo, el sistema americano establece que los colegios de abogados, por llamarlo de esa forma, la barra de abogados, ¿no?, determinan entre sus asociados quiénes son los mejor calificados y hacen una acción que ellos llaman pro bono, es decir, una acción social, sin ningún tipo de costo, para defender este tipo de casos. Entonces, la persona, imagínese un ciudadano común y silvestre demandado por una compañía transnacional que tiene 20.000 millones de dólares de capital. ¿Cómo garantiza usted la igualdad de condiciones en ese juicio? Permitiéndole acceder sin costo alguno al mejor profesional del medio para defenderlo frente a ese monstruo de recursos que es su contendiente. Son cosas que hay que resolver. Hay que resolver la formación de los abogados. Don Tito, las universidades públicas son universidades que enseñan en ese sistema, nos enseñan a recitar la ley, nos enseñan a expresar textualmente lo que dice la ley. Entonces, cuando usted va a un abogado, ¿no?, dice, don Tito, ¿qué quiere hacer? Quiero demandar tal cosa. Entonces empieza el abogado. Señor juez, tal y como lo establece el artículo 7 de la Constitución y el artículo no sé cuánto, presento esto, y repiten lo que dice el código. No razonan, no hay un razonamiento jurídico más allá de lo que dice la ley. ¿Por qué usted, no? Yo no he visto, con rarísimas excepciones, memoriales que empiecen diciendo: la Convención Interamericana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano habla del derecho a la dignidad. Y el derecho a la dignidad se entiende así. ¿Por qué lo cito así, don Tito? Porque quiero recordarle a la audiencia que nuestra Constitución establece que los tratados y convenciones en materia de derechos humanos vigentes en el país están a la misma altura de la Constitución, forman parte del bloque de constitucionalidad que se llama. Por lo tanto, no están por debajo de la Constitución, menos por debajo de las leyes ordinarias como el Código Civil, el Código Penal. Y es más, nuestra Constitución establece que cuando esa convención o ese tratado sea más favorable a los intereses del individuo, tiene aplicación supraconstitucional. Entonces, cuando hablamos de un Estado constitucional de derecho, hablamos de un Estado que se rige por una Constitución, no por leyes. Todo está sujeto a la Constitución y las leyes lo que hacen es desarrollar lo que la Constitución establece. Y por lo tanto no pueden estar por encima de la Constitución, menos por encima de un tratado. Entonces, en esa circunstancia, es como le digo que debería haber una formación de razonabilidad en los abogados que presenten un memorial fundado en el derecho, no en la norma. Dicen que don Franz Tamayo, cuando era parlamentario, cuando era senador de la República, una vez quiso ser objeto de una ironía de uno de sus colegas, ¿no? Porque estaba hablando en uno de sus discursos y dice, y tal como dispone la Constitución en su artículo, hizo una pausa, metió la mano al saco, sacó su Constitución y empezó a buscar. Y entonces su contendiente, que era un opositor político a él, le dice irónicamente, pero qué vergüenza, el sabio Tamayo no sabe ni siquiera la Constitución. Y dice que don Franz Tamayo le contestó y le dijo, justamente por sabio, no cargo en la cabeza lo que puedo cargar en un bolsillo. Obviamente, el fin del abogado no es saber lo que dice el código de memoria. El fin del abogado es conocer, cuando es un abogado defensor, conocer cuáles son los fundamentos de la pretensión del derecho
que establece, que quiere su cliente, para poder presentarlos así y lograr el resarcimiento de eso. Por otro lado, la frustración que cuando usted le escribe a un juez, señor juez, de acuerdo a la resolución o a la sentencia número tanto del Tribunal Constitucional, y usted hace todo un razonamiento jurídico impecable y el juez contesta con un decreto, córrase en traslado o actúe como se pide, es decir, no razona. Y el juez no tiene que hacer eso. El juez tiene que decir, señor juez, yo recurro a usted porque quiero que don Tito me pague un dinero. El juez lo primero que tiene que decir es si mi pretensión está fundada en derecho o no. Tiene que razonar y decirme esto. Bueno, y para acabar con eso, don Tito, está el tema de la organización judicial. Los distritos judiciales están organizados en función a lo que es la organización político-administrativa del país. No tiene sentido que una persona que vive en Puerto Suárez, en Pozo del Tigre, ¿no?, para recurrir a última instancia tenga que venir hasta Santa Cruz, ¿no? Tenemos que desconcentrar, tenemos que primero redistribuir la justicia, porque hay poblaciones, por ejemplo, sobre todo en el departamento del Beni o en el Altiplano, que quedan más cerca de otros departamentos, de la capital de otro departamento, que de su propia capital. Y claro que esa gente tiene derecho a recurrir a esa justicia más pronta y efectiva. Tenemos que poner en vigencia los juzgados de paz, para lo que era antes los juzgados de mínima cuantía, descongestionar el sistema judicial, porque en este momento de los detenidos en las cárceles públicas del país, alrededor de un 70% está en calidad de detenidos preventivos. La Convención Interamericana dice que los detenidos preventivos no tienen que estar juntos con los detenidos que están cumpliendo condena. Y aquí una persona, por un giro de cheque en descubierto, por una estafa, supuestamente, comparte celda con un asesino confeso, con un violador en serie, con un violento, con un narcotraficante, y eso se tiene que corregir. Si nosotros sacáramos todos los problemas de mínima cuantía del conocimiento de los jueces, probablemente los jueces tuvieran más tiempo para dedicarse a los temas que sí lo requieren y las cárceles andarían mucho menos congestionadas de lo que están ahora. Bien, doctor. Por lo tanto, digamos, este manejo vicioso que hay, ¿no es cierto?, de la justicia en nuestro país, en nuestro departamento, digamos, comprometen, pues, no la moral y la ética que debe ser como algo que no puede estar lejos de su profesionalización de cada uno de los profesionales que está administrando la justicia. Sí, la ética y la moral, por lo tanto, se ven muchas veces pisoteadas y bueno, y ahí estamos, como lo manifiesta el doctor. Pero el doctor no solamente, digamos, nos va a analizar el tema de los derechos humanos y la justicia en nuestro programa. Él tiene un libro que ha editado últimamente y se llama Análisis y Reflexiones. Doctor, coméntenos en pocos minutos, digamos así, lo que se refiere a su libro. Permítame hacer un aviso comercial, si vale el término. Yo formo parte de una organización sin fines de lucro que se llama Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia. Esta fundación ha sido creada en esta ciudad, está reconocida por la gobernación de nuestro departamento autónomo y tiene todos sus documentos en regla, opera desde octubre del 2015. Tiene dos objetivos primordiales nuestra fundación, que es hacer observatorio de derechos humanos y observatorio de la justicia. En el observatorio de los derechos humanos, la idea es encontrar aquellos casos de violación frecuente para sistematizarlos, documentarlos y volverlos en acciones de defensa, ya sea a través del patrocinio de acciones de inconstitucionalidad, de denuncias o de la presentación de normas complementarias a nuestra legislatura para que se aprueben normas que impidan su violación. Y la otra parte de nuestra fundación está dirigida al tema de la justicia.
nos hemos convertido en un centro donde se discuten, se analiza, se estudia y se documentan casos que afectan a las notorias deficiencias que la justicia muestra en este momento en el país. Por eso nosotros tenemos la publicación de esta serie de documentos que se llama Análisis y Reflexiones. Hemos logrado ya sacar un segundo número en los que publicamos ensayos de destacadísimos defensores de los derechos humanos o juristas, tanto de nuestro país como del exterior, respecto a temas que nos interesan, sean de conocimiento público y sobre todo de conocimiento de las autoridades llamadas por ley a hacer respetar los derechos humanos. En el primer número de nuestra revista Análisis y Reflexiones, incluimos, por ejemplo, un ensayo sobre estándares mínimos para la aplicación de la detención preventiva en Bolivia, es decir, lo que la Convención Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido como las medidas que deben cumplirse para proceder a detener a una persona. Porque recuerdo nuevamente que en el régimen legislativo, el régimen legal boliviano, en derecho penal y en la Constitución Política del Estado, la detención de una persona es la excepción, no es la regla. Por lo tanto, una persona, independientemente del delito o la ofensa por el cual se lo persiga y del grado de participación en esa ofensa, tiene el derecho inicial, primero, de que se respete su presunción de inocencia y, en segundo lugar, que se defienda en libertad para que tenga la igualdad que tanto pregonamos ante la ley. Sin embargo, en Bolivia, lamentablemente por estas deficiencias que hemos estado viendo en la ley, la población considera que se hace justicia únicamente cuando la persona es detenida. No importa si esa persona aún no ha sido comprobada en la realización de este delito o de esta ofensa. Son muchos los casos en los que después de haber sido detenida una persona se comprueba que no tiene nada que ver con el hecho que motivó su aprehensión y por lo tanto se lo pone en libertad después de haber sufrido el trauma, muchas veces golpe, o como en algunos lugares del país con aquello de la aplicación de la mal llamada justicia comunitaria o el linchamiento, ¿no? Muchos de los casos de linchamientos terminan en una seria duda respecto a la participación de esa persona. También tenemos, por ejemplo, un artículo sobre la aplicación del control de convencionalidad en Bolivia. Esto que les decía, si la Corte Interamericana de Justicia determina que un juicio no puede extenderse más allá de un plazo razonable, y la razonabilidad del plazo, obviamente la Corte no la fija en un término exacto, pero dice entre 3 y 5 años debería durar la sustanciación de un juicio penal. Por ejemplo, en el mal llamado caso terrorismo, ya el juez debería aplicar por voluntad propia esta obligación que tiene el Estado de no prolongar un juicio más allá, ya lleva 8 años, o al menos disponer la libertad de las personas que aún se encuentran detenidas para que sigan defendiéndose en libertad de esos casos, de esos cargos que le sostienen. Sin embargo, estos jueces no hacen este control y hacen caso omiso. Fíjense ustedes, nosotros hicimos un seminario y le preguntamos a jueces, a magistrados, si aplicaban el control de convencionalidad. Debo decir que muchos de esos ni siquiera sabían qué era la convencionalidad. Y la excusa de ellos es muy válida. Uno de ellos, un juez, se me acercó, un juez de provincia, y me dijo: doctor, ¿cómo quiere usted que yo sepa qué es el control de convencionalidad? Sí, ni la magistratura ni la Corte Suprema de Justicia me hace llegar en el material de formación las convenciones y estas obligaciones. Yo recibo la Gaceta tarde, mal y nunca, donde están los fallos jurisprudenciales bolivianos, y recibo algún otro material, pero no recibo la jurisprudencia internacional, ¿no? En este segundo ejemplar nosotros hemos incluido una serie de otros ensayos, ¿no? Como el caso de los estándares mínimos de un juicio justo, el caso de la aplicación del control de convencionalidad en América, una serie de estudios. Yo los recomiendo estas publicaciones a todos los jueces, fiscales y abogados litigantes, porque es
un material de consulta de primera mano. Es un material de consulta muy bien elaborado por, les digo, destacadísimos profesionales y además muy bien ponderado para que ellos se sigan formando y se sigan nutriendo de información. La Fundación tiene una página web, disculpe que haga el aviso, ¿no? Derechos Humanos y Justicia, es ddhhijusticia.org, ¿no? Ahí pueden acceder a estas publicaciones, a otras publicaciones pueden acceder a una colección completa de las convenciones firmadas por Bolivia, tanto en el ámbito sudamericano o en el ámbito regional americano como en el ámbito universal, a estudios, análisis, a una serie de material y pueden contactarnos a través de esa dirección para tener acceso a estos materiales en forma escrita. Bien, doctor, ha sido un programa, le voy a decir, fuera de serie de los que tenemos aquí en el programa, porque de alguna manera ya estaban haciendo falta en nuestro medio, ¿no es cierto? Es decir, analizarlos y informar a la población de estos hechos que se vienen sucediendo, ¿no? Violaciones a los derechos humanos, violaciones de la justicia, en fin, o mal manejo de la justicia, ¿no es cierto? Entonces, ya era hora de que la población conozca de un entendido, de un profesional serio, cuáles son los principales objetivos de estos conceptos que manejamos como derechos humanos y justicia. También entonces, amigos, va la recomendación para que todos los profesionales que miran el programa pues tengan acceso a estos documentos que él ha presentado hoy día y que en algún momento le van a servir como material de consulta, ¿no es cierto? Yo le agradezco, doctor, por su presencia aquí en el canal. Gracias por su voluntad de venir a darnos una cátedra, como se puede decir, de aquellos temas que ya hemos anunciado. Será, le digo, doctor, hasta una próxima oportunidad, porque eso no se acaba aquí, doctor. Vamos a llamarlo a consultarle otros temas. A sus órdenes, don Tito, y al contrario, agradecido soy yo por habernos brindado este espacio para ayudar a construir una mejor y mayor ciudadanía entre los habitantes de esta tierra y así ojalá llegar a ser más tolerantes y más comprensivos entre nosotros. Bien. Amigos televidentes, hasta la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Cielos azules de ensueño, siempre llenos de luz y de amor, que esta noche romántica sueño con tus dulces mujeres en flor, ojos profundos radiantes que en el límpido espejo del río resplandecen cual negros diamantes y se pierden en claro rocío. Amor que pasas cantando